Bien, ahí sí, parece que estamos en vivo. Aprovechar de saludar a Fernando, que nos acompaña en esta ocasión, que tenemos un invitado claramente de lujo. Él es el doctor don Rubén Franco González, que nos va a acompañar en esta tarde. Yo voy a hacer una muy breve reseña de su currículum, de su hoja de vida. Rubén Franco González nace en Oviedo en 1985, estudió licenciatura de Filosofía en la Universidad de Oviedo entre 2003 y 2008, y a continuación inmediatamente inicia sus estudios de doctorado entre 2008 y 2010 en la misma institución, logrando diploma de estudios avanzados en septiembre. También ha desarrollado una larga actividad, principalmente vinculado a la Escuela de Filosofía de Oviedo. No quiero detenerme en el extenso currículum de Rubén porque va a quedar en la descripción de este video, así es que nada más decirles que están invitados a este Matices, en donde no todo es blanco y negro y en donde vamos a profundizar un poco aprovechando el relanzamiento de una obra bien vendida que se transformó en bestseller, que fue primero El mito de la izquierda y posteriormente también El mito de la derecha, y para ello contamos con Rubén Franco González. Muy buenas tardes, Rubén, un abrazo y bienvenido a Matices. Encantado, encantado de estar con vosotros. Estimado Rubén, cuéntanos un poco, para principalmente el público que desconoce la obra de don Gustavo Bueno, ¿quién es Gustavo Bueno? Y posteriormente, ¿cómo nos adentramos a esta obra que en esta oportunidad se van a editar las dos, pues El mito de la izquierda y El mito de la derecha? Sí, pues nada, brevemente, sí, bueno, con ánimo. Bueno, en primer lugar, agradecimientos, por supuesto, de estar aquí. He visto que tenéis ya un montón de programas y con invitados realmente de lujo y muy sabios, ¿no? Muy superiores a mí, pero en fin, en la parte que me toca, pues sí, aprovechando la reedición del mito de dos obras de Bueno previas, que son El mito de la izquierda, publicado originalmente en 2003, y luego El mito de la derecha, en 2008, pues acaba de salir ahora, sí, hace un par de semanas o menos, pues en un mismo volumen, ¿no? En 2021, el que es el tercer tomo de las obras completas de Gustavo Bueno, tras el primero, que era España frente a Europa, que hablamos de un poco de ello pues en minutos previos, ¿no? De algunas de las tesis que ahí se esbozan. Y el segundo tomo, que también tiene que ver con el tema de lo político, con la política, ¿no? Tanto a nivel general, en la obra de Bueno, y con lo que está sucediendo en Chile estos días, esta semana, y este fin de eso es el panfleto contra la democracia realmente existente, publicado en 2004 y el año pasado, 2020, el segundo tomo. Vale. Entonces, nada, para dar eso, 4 pinceladas entonces muy rápidas, pues Gustavo Bueno es un filósofo español, ¿no? Se pueden recomendar, bueno, por supuesto, la página web de la Fundación Gustavo Bueno, que es fgbueno.es, y ahí pueden encontrar el que le interese, lo desee, pues un montón de libros gratuitos en PDF, artículos de todo tipo, enlaces a vídeos, en fin. El formato, por ejemplo, qué sé yo, de teselas, donde Gustavo Bueno, primeramente en vídeos de 7-8 minutos cortos y luego ya más largos, hasta de 1 hora, pues explicaba temas de toda índole, como pueden ser estos, los de política, tipos de democracia, etcétera, ¿no? Y clasificaciones y distinciones que es las que debe hacer, y Bueno hacía, ¿no? Como filósofo o verdadero filósofo, ¿no? Filósofo, digamos, académico, ¿no? Entonces, Gustavo Bueno fue un filósofo que nació en 1924 en España, en La Rioja, su pueblo que era Santo Domingo de Calzada, y que, pues, nada, estudió en Zaragoza, en Madrid, y pasó, una vez hizo la tesis doctoral en el año 48, se asienta en Salamanca en el año 49 y está hasta el año 60, ¿no? 11 años siendo profesor, digamos, de instituto, diríamos hoy secundaria, ¿no? De instituto de bachillerato, vamos. Y en 1960 llega a Oviedo, a España, por dos influencias, ¿no? Sobre todo una, la obra de Feijóo, digamos, el autor español del Teatro Crítico Universal, y que da pie, por cierto, al programa de debate, ¿no? Teatro Crítico, con varias temporadas, y que la última pues comenzó el año pasado, ¿no? En 2020. Por un lado digo la obra de Feijóo, y por otra que la traía Bueno, lo cual ya nos dice también, nos sitúa un poco pues en la órbita política, que eran, digamos, los movimientos obreros, ¿no? Que se sucedían en Asturias, en Mieres, ¿no? Sobre todo, y pues las huelgas del 62, 2 años después de llegar Bueno, etc. Bueno. Y entonces Bueno desarrolla su actividad docente del 60 al 98, y desde el 98 hasta que fallece, hace 5 años va a ser, en 2016, pues en la fundación que lleva su nombre, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Bueno? ¿Quién es don Gustavo? Bueno, pues Martínez, pues
como haciendo honor a su nombre o su apelativo de filósofo, pues digamos que entronca con toda la tradición académica, desde Platón, cofundador de la misma, Platón, Aristóteles, y así hasta llegar a él, diríamos, no como fin de la historia, por supuesto. Y digo esto ¿por qué? Porque tiene un filósofo, un sistema filosófico, que es lo que, digamos, él aportó, ha aportado, ha creado, ¿no? Haciéndose eco pues pues eso, de la tradición platónica, aristotélica, de Santo Tomás, de toda la escolástica, del marxismo, etcétera, pues tiene, digamos, un sistema filosófico que se conoce o denomina con el nombre de materialismo filosófico, lo cual significa que es un tipo de materialismo, pero materialismo, al igual que decía Aristóteles, que el ser, la metafísica, que el ser se dice de muchas maneras, y cuando hablamos de un movimiento, pues liberalismo, feminismo, ecologismo, materialismo, espiritualismo, ateísmo, lo que sea, se dice de muchas maneras, por lo tanto hay que clasificar, especificar y más o menos intentar situarnos dónde estamos, ¿no? O izquierdismo, o lo que sea, ¿no? Entonces, tiene un sistema, digo, que tiene una ontología, o tratado, diríamos, en términos clásicos acerca del ser, precisamente hablará de la idea de materia para quitar las concomitancias o las ideas que arrastraría el término ser, bueno, para resumir, ¿no? Un tratado sobre la realidad, ¿no? Y pues tiene una nosología, una filosofía de la ciencia, que vendría representada por los 5 tomos y un montón de artículos luego, ¿no? Que se denomina la teoría del ser categorial, también una epistemología, una teoría de conocimiento, diríamos, una antropología, dentro de la antropología pues una de las obras grandes y los desarrollos grandes que bueno ha hecho, digamos, innovadores, ¿no? Y que a debate, por supuesto, como todo, pues es la filosofía de la religión, donde, por decirlo, simplemente enunciarlo, pues que viene a decir que el origen de las religiones está en los animales, en la relación del hombre, del protohombre que se está conformando en la historia, ¿no? En la prehistoria, con ciertos númenes, ¿no? Que son las entidades que son corpóreas, por tanto, no espirituales, ni que provienen de lo alto, ni el origen de las religiones sería, pues eso, una revelación a esos, qué sé yo, pues a los Australopithecus, que sería más absurdo, ¿no? Sino que son entes que tiene ese hombre ante sí mientras se está configurando y que tiene relaciones de, pues eso, de miedo, de acecho, etcétera, ¿no? Y bueno, pues con una serie de fases, etcétera. Bueno. Y también, pues que sí, en teoría política, en muchos ámbitos, ¿no? Digamos, lo cual no quiere decir, no lo puede estar nunca, que un sistema filosófico, si es filosofía, pues siempre está abierto y está trabajando los temas y volviendo sobre ellos, insistiendo. Y entonces, pues bueno, pues eso, tuvo una serie, un montón, 30 y pico libros, un montón de artículos, ahora se están publicando poco a poco las obras completas, que llevarán su tiempo, claro. Y digamos que lo que caracteriza a un filósofo, diríamos, con escuela, o que fue capaz de crear escuela, pues es que hay un montón, digamos, de, pues eso, de escolares o ¿no? De gente que trabaja en esas coordenadas, por supuesto con polémicas entre sí, porque si no, no sería una escuela. Acerca no ya de temas como pudiera ser el de la teoría política, teoría del Estado, filosofía política, que casi pues uno puede pensar que va de suyo, sino en otro tipo de asuntos como el de la filosofía de la ciencia o el de la filosofía de la religión, etcétera, ¿no? Pero lo cual pues da, digamos, buena vista, ¿no? De que el asunto que está vivo, ¿no? Y que está activo, ¿no? Entonces, como panorama así rapidísimo, pues un poco... Sí, Pues, sí, solamente para cerrar, llamámoslo así, la obra de Don Gustavo, lo comentábamos ayer con Fernando antes de invitarlo al programa, de que obviamente don Gustavo fue un polemista y salta, llamémoslo así, al conocimiento público también por su participación hasta en reality show, o creo que comentó reality show. Que eso permitió también que la gran masa tuviera conocimiento de algunas cosas. Sin embargo, corrígeme tú y Rubén, en algún momento fue muy atacado, llamémoslo así, desde sectores conservadores por su profesión de ateo, ¿cierto? Y hoy día es atacado por, llamémoslo así, como que se invirtió la cosa porque él también fue defensor de la hispanidad y de la religión católica al mismo tiempo. ¿Cómo podríamos explicar esa situación? Sí, pues un poco diríamos que precisamente por la condición, digamos, de filósofos, y desde el mito, digamos, desde Platón, desde el mito de Sócrates, ¿no? El Sócrates de Platón, pues digamos que ser filósofo entraña muchos riesgos, entraña, digamos, la difamación, hoy diríamos la cultura de la cancelación, que está lleno por doquier y digamos, donde premia, digamos, la filosofía supone la destrucción de las ideologías, ¿no? Un poco el quiasmo que una vez bueno también empleado ha dicho, pues digamos, toda filosofía es una ideología, pero no toda ideología es filosófica, es una filosofía. Entonces, sí, digamos, bueno, pues pasó, digamos, una primera etapa, cuando llegó Oviedo, por ejemplo, en el año 60, ¿no? Decíamos, pues que tenía fama, pues de, por decirlo así rápidamente, ¿no? De ateo y de rojo, ¿no?
y entonces era un poco, pues eso, la jerarquía eclesiástica, digamos, de Oviedo, por ejemplo, ¿no? Pues lo veía como a los ojos porque desde sus aulas, ¿no? Pues podía llevar por el mal camino, ¿no? A sus alumnos, ¿no? ¿Y qué sucedió, digamos, andando el tiempo? Pues que otra cosa es que, pues, claro, cambia la coyuntura y cambian las ideologías, las ideas fuertes, ¿no? En España, digamos, por enmarcarlo un poco, pues, digamos, se pasó con ese periodo que se denomina la transición y que, bueno, muchas veces ya, pues, problematizó o dijo, bueno, pues transición es un término quizá eufemístico, pues para hablar de que quizá hay que determinar casi, pues ideográficamente muchas veces, ¿no? Concretamente, pero que muchas veces oscurece, lo que más hubo fue, digamos, en muchos puntos, continuidad que ruptura, ¿no? Entonces, bueno, en la transición, digo, a raíz de eso, pues se le pasó poco a poco y sobre todo una obra que ya de antes, pero bueno, ahora digamos que casi acabó, digamos, por entender eso, pues fue España frente a Europa, precisamente, el primer volumen de las obras completas, porque por esa defensa de España o la hispanidad, ¿no? Que cualquier otro país casi del mundo, pues sería lógico, hay que ver la defensa de tipos de modelos de hispanidad, que es lo que le hace ahí, clasificar. Pues hay muchos, evidentemente, ¿no? Digamos, de derechas y de izquierdas, ¿no? Por decirlo en terminología clásica. Entonces, sí, bueno, digamos, mucha de la gente o alguna de la gente que le seguía pasó a verle como el malo, o digamos, por decirlo un término que ya digo, hoy casi se lo llaman a todo el mundo. En España estos días hay casos como, no sé si conocen, Andrés Trapiello, que se quería casi, se le ha dado un premio, digamos, una medalla, y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, pues lo ha puesto, digamos, ha votado casi a regañadientes en contra porque dice que le acusan de revisionista, por, digamos, postular o sacar a la luz, como Chávez Nogales, o repescar, digamos, autores de la tercera España. Entonces, digamos, al llevar a la contraria un poco a Machado, Antonio Machado, ¿no? Españolito que viene al mundo, ¿no? Dos Españas adelante corazón, o de los rojos o los azules, diríamos, o derechas o izquierdas. Entonces, a bueno, por terminar, ¿no? Pues a bueno, sí, mucha gente pasó a llamarle, pues ya eso, facha, o fascista, o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, Entonces, pasó de rojo a fascista. claro, ¿qué sucede? Que ni lo uno ni lo otro, digamos. O sea, bueno, evidentemente, en una determinada etapa, años 60 y demás, pues, estaba rodeado y estaba en la órbita y era, digamos, para decirlo así, filosoviético, o veía con buenos ojos, estaba un poco, pues, a ver eso, ¿no? Y sí, muchos de sus colaboradores, estudiantes, etcétera, pues estaban en la órbita del PC, ¿no? Que era la oposición, digamos, prácticamente realmente existente, la única que había en España, ¿no? Y el partido, ¿no? Por antonomasia. Y sí, luego, pues por el tema, por ejemplo, de criticar los secesionismos, o sea, los particularismos, digamos, ¿no? Y cómo esos pueden afectar a autaxia, al todo el Estado, por decirlo en términos aristotélicos, ¿no? Que funcione bien el país, digamos, ¿no? Y que los enemigos no vengan precisamente esos cánceres de dentro, ¿no? No que haya que ni siquiera, digamos, por caso, que meterlos en la cárcel, mucho menos que eliminarlos, pero no, por ejemplo, con dinero público, fomentar que estén representados en un parlamento, por ejemplo, pues poderes, instituciones o movimientos que quieran atentar contra el mismo, porque es casi que es un harakiri, es ese puku que se habló en su día, pues por ejemplo, de las cortes franquistas, para dar paso a esa transición, pues a lo que vendría luego, ¿no? Pues eso, entonces, bueno, criticar los secesionismos o criticar, o digamos, no renegar de lo que fue el Imperio Español, no, digamos, por justificar una leyenda, que también la hay, por supuesto, una leyenda rosa, leyenda dorada, que alguna hemos hablado, sino, pero digamos, oponiéndose frontalmente, como hacen ya casi todos los historiadores, ¿no? En terreno positivo, fáctico, empírico, ¿no? Pues a la leyenda negra, es decir, entender que España ha sido maligna desde sus orígenes, desde su génesis, desde el principio de los tiempos, y la contraparte hacia el futuro, que es que ese país, España, habría sido tan, bueno, el tema de si España es diferente o es homologable a otros países o en qué es diferente, en qué es, pero digamos que España quedaría fuera ya de la disputa en cuestiones de la historia universal. ¿Por qué? Porque por haber hecho eso, pues ya estaría invalidada y esto, digamos, desconectaría pues lo que ha sido la trayectoria, digamos, de otros países. O sea, es ver cómo, entonces, está muy estudiado, en fin, con muchos libros, simplemente los cito, pues que sí, yo, en los últimos años, ¿no? En la órbita, por ejemplo, del materialismo filosófico, pues Iván Vélez o Pedro Insua, ¿no? Que es decir, que bueno, poner un poco la cosa en sus justos quicios con documentos, que es la labor del historiador, y luego pues hacer el análisis filosófico, porque estas cuestiones no son solo históricas, sino que también que son, es verdad, de filosofía de la historia, de interpretar todo eso, de qué papel queda, decir, bueno, no defendió para acabar, ¿no? Que tiene que ver con el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Bueno, no Claro. defendió nunca, digamos, algo así como que fuera un imperialista respecto
o sea, que fuera un colonialista o algo así, tampoco lo fue España, digamos, pero en fin, respecto a otros imperios, ¿no? Sino que simplemente digamos que España es el fruto, formó parte y forma parte, digamos, de la hispanidad, pero de realmente si alguien, por ejemplo, pudiera hacer, fuera la Plaza Mayor, ¿no? Por usar una analogía, un símil que utilizaba Julián Marías, por ejemplo, ¿no? Respecto a Hispanoamérica, pues sería, por ejemplo, el peso por población y demás de la hispanidad, pues probablemente a lo mejor sería México, por ejemplo. Solo que España no puede, digamos, desconectarse. Y otra cosa es que España también pues, tiene que ver qué vínculos y qué es mejor o peor en cada momento. Es la prudencia, que es la virtud del político, el sabio, ¿no? Ese Platón. Pues si estar en la Unión, está en Europa, por supuesto, no puede dejar de estarlo, pero a costa de que se permanece, por ejemplo, en la Unión Europea, y por qué desechar el vínculo, digamos, pues hispano, ¿no? Ahora, modelos de hispanismo hay muchos, eso es. Pero digamos sí, que la figura del filósofo en el sentido, pues bueno, lo sabía, como ya digo, los grandes autores o grandes filósofos en la historia del pensamiento, de la historia de la filosofía, que digamos estar, por decirlo como un amuno, contra unos y contra otros, y que te van a zurrar de todos lados, eso vaya digamos, Rubén, en el perdona, título. sí. Sí. Una consulta. Por lo que tú cuentas, Rubén, la historia de Gustavo Bueno al final fue una historia de él haber tenido una visión, de haberlo reconocido de un bando, digamos, toda la vida, y con esta visión que él manifestó al final de sus días, o capaz, o tal vez él la tuvo siempre, digamos, esta visión única, sistémica, provocó que normalmente las personas que son, o se cree entender, son parte de un bando, las que cuando uno empieza a hablar o comenta algo que le parece bien del otro bando, o entre comillas, de los conceptos que maneja el otro bando, terminan siendo los mayores enemigos porque son terribles, digamos, Sin matices. sin matices, efectivamente, son sancionadores, la palabra más leve que lo castigan, le ponen tránsfuga, o le ponen nombres terribles, digamos, pero en realidad no saben que eso es producto de un cuestionamiento, de aplicar filosofía, digamos, de cuestionar la realidad y de tratar de que los conceptos son más amplios, de que si son parte de un bando o no, conceptualmente, ideológicamente. A veces las ideas, a veces los hechos yo pienso que los hechos son más a la vista, son cuestionables, digamos, pero a la realidad que uno llega es por un análisis filosófico que no necesariamente está encuadrado en una clasificación, digamos, de uno de estos bandos. No sé si terminó siendo así, digamos, no lo conozco, no conozco la vida de él de la parte final, digamos, pero estoy suponiendo, digamos, que fue muy cuestionado por las mismas personas que siempre se entendió que formó parte, digamos. Sí, en gran parte un fractal de ella, sí, es decir, tú lo estás diciendo, lo estamos diciendo todos, ¿no? Empezando por el programa, que me gusta mucho el título, porque precisamente la filosofía, el quehacer filosófico es ese, matices, ¿no? Ni todo es blanco ni todo es negro. O sea, ese maniqueísmo critica, bueno, pues eso, el mito de la izquierda, ¿no? Y el mito de la derecha, ¿no? Sí. Con componentes o génesis también, pues diríamos eso, teológica, ¿no? O pensamiento mágico. Pues efectivamente, gran parte de los que estaban con él indubitablemente, es decir, si tú dices el partido político es criticable porque son ignorantes, o al menos los líderes de este momento, etcétera, el del partido B y C dicen, este es de los míos, lo puedo traer a mi redil. Pero luego el filósofo debe criticar y criticará, porque es filósofo, si no degenerará o se corromperá en ideólogo de la causa que sea. El B y el C, solo cuando le toca al otro, dice, pues entonces ahora sí, arremeto contra este. Es decir, la filosofía está en contra de las ideologías del tipo, sean futbolísticas, económicas, políticas, de todo tipo. Entonces, el sectarismo, que es lo que está en contra de los matices, pues claro, ahora, me estoy acordando ahora, ¿no? En parte veremos cuando salga, porque esto, claro, la labor de editar unas obras completas del filósofo que sea, del autor que sea, pues es claro, muy complicado. En el caso de Bueno, pues tiene, pues eso, sí, 60 y pico años de escribir mucho, ¿no? En fin, lleva su tiempo, ¿no? Y hay que tener un recurso, etcétera. Pero digamos, un avance de las obras completas que salió en su día hace 3, 4 años en prensa, en una de las notas inéditas de Gustavo Bueno, pues él venía a decir, ¿no? Y el titular era muy bonito, ¿no? Que era el titular que le ponía el periódico, ¿no? Pero resaltaba que era mi partido político, digamos, cuando le han acusado, digamos, de ir oscilando, de un chaqueterismo, ¿no? El tránsfuga, ¿no? Pues decir, no, mi partido político ha sido siempre España. Si yo me he mantenido fiel a la autarquia del Estado, digamos, a España.
Otra cosa es que hayan cambiado las condiciones, hayan cambiado otro. Y también al hilo de esto, pues por ejemplo, el fin de semana pasado, hace una semana, entrevistaban en un diario nacional aquí en España, en La Razón, a Fernando Savater. A Fernando Savater es otro caso, pues que otro filósofo, digamos, de menor cuantía, menor nivel, en cuanto no, él mismo lo reconoce, que no han creado un sistema ni nada, para ilustrarlo, ¿no? Pues Sí. él mismo dice, pues por una parte, quien se hace alarde del mismo, de pensar exactamente lo mismo, como una piedra berroqueña a los 18 años y a los 70, a los 75, pues digamos, eso va al contrario, digamos, por referirnos al mundo presocrático, a Heráclito. Pensar es un método, digamos, pues eso, digamos, plotiniano, ¿no? Diacrónico a través del tiempo, ese movimiento, ¿no? Y cambia las realidades y cambia uno, ¿no? Ahora, claro, si quieren cubrir eso, un chaqueterismo, eso es cosa distinta, pero sí, muchos de los que, digamos, entendían que bueno era su causa, pero es que bueno ya no lo era entonces. Y bueno, cuando era compañero de viaje, eso que se decía de Partido Comunista, no, él no tenía carne del partido, hacía de labor de filósofo. Otra cosa es que muchos lo aprovechasen, o efectivamente las críticas filosóficas es un terreno, una categoría distinta, un plano distinto, y un alcance más, quizá más largo que la política, sobre todo esa política que bueno denominaba precisamente gallinacia, de bolos cortos, de la política de aquí y ahora, ¿no? Del partido Exacto. político que quiere, claro, lógicamente, hay toda una serie de instituciones y mecanismos y variables ahí involucrados, quiere ganar las elecciones ahí, o por referirnos a la transición española, ¿no? Pues el que se mueve no sale en la foto, pues esto. Entonces, la labor filosófica es otro plano distinto. Otra cosa es que alguien, por ejemplo, que profese un determinado filosofía o sistema filosófico, en una coyuntura concreta, crea o estime mejor pues meterse, diríamos, a político y hacer otras labores y puede ser mejor o peor respecto a lo que le rodea, etcétera. Pero el filósofo no puede, digamos, decir, no, critico todos los aspectos de la realidad excepto este. No me toque Claro. usted este dogma, este tabú, el religioso, el político, el Y deportivo. como parte, justamente Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, criticando a aquellos que dicen he sido de izquierda toda la vida, como para que entremos ahora, Rubén, en el texto y en lo que nos convoca. Justamente a propósito de lo que tú señalas y de la pregunta de Fernando, quizás el texto, el mito de la izquierda, responde un poco a la necesidad del filósofo de explicar estas categorías que son súper, a ver cómo decirlo, complejas y que no necesariamente se enseñan en las facultades. ¿Cómo pudiéramos partir, Rubén, explicando lo que fue primero el mito de la izquierda, el mito de la derecha y ahora esta reunión en las obras completas? Sí, vamos a ver. Bueno, claro, las nociones de izquierda y derecha, los términos de izquierda y derecha, ¿no? Que tienen, digamos, el término tiene su fecha, digamos, de nacimiento, ¿no? Su origen, que ponemos y bueno, lo desarrolla como elemento central, ahora lo comentaremos, ¿no? Lo que nos da tiempo, que son muchos temas, pero bueno, esto es una de las ideas centrales, ¿no? Nace evidentemente, digamos, a raíz o al calor o en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? En la medida que supuso pues el paso del antiguo régimen al nuevo régimen que estaban haciendo, ¿no? Que luego la terminología evidentemente sería posterior. Entonces, digo, el término de izquierda, el término de derecha, el término evidentemente de libertad, términos como justicia, términos como nación, como pueblo, como patria, como imperio, son cuestiones que forman parte de ese contexto, digamos, semántico de la política, ¿no? Del hecho de la política. Entonces, bueno, pues en obras anteriores había tratado ese tema. Por ejemplo, tengo aquí a mano que se hace alusión en el mito de la derecha a un esquema que es importante, ¿no? Digamos, de una clasificación con 18 modelos, ¿no? Pues este libro, por ejemplo, bueno, lo explica muchas veces, por eso lo recordamos aquí un poco rápidamente, ¿no? Bueno, digamos, ha valorado siempre desde su primer libro como tal, que es del año 70, que se puede encontrar en PDF en la página de la Fundación, que es El papel de la filosofía en el conjunto del saber, que fue un libro, por cierto, se le estudia mucho, digamos, en historias de la filosofía o del último medio siglo. ¿Por qué? Porque entraba en colisión, en polémica con otro libro de 2 años antes de otro filósofo, Manuel Sacristán, de tradición marxista, luego engarzó muy bien con el ecologismo, que es otra de las características de la izquierda indefinida, posmoderna, luego lo comentamos en ese tiempo. Bueno, pues en ese libro, digamos, bueno, ya hablaba, ponía ejemplo de lo que él llamaba instituciones totalizadoras, organizaciones totalizadoras, y él ponía 2 ejemplos, ¿no? Digamos, que era la Iglesia Católica, ¿no? Estaba también, como lo pondrá aquí, digamos, el Imperio Romano, la Unión Soviética era otro ejemplo, y otro es el Imperio Español, digamos, ¿no? Vale. Pues bueno, pues efectivamente siguió su trayectoria publicando libros y seminarios, haciendo su obra, pero digamos, y él veía, como ya hemos señalado antes, pues claro, ese experimento, diríamos, ese proyecto de un imperialismo distinto, de un Estado comunista, que era la Unión Soviética, ¿no?
pues bueno, estaba ahí pues observándolo como labor de filósofo, y lo podía ver con simpatías frente, digamos, por ejemplo, pues al imperialismo yanqui capitalista, etcétera, 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 ¿no? Pero siempre esto, digo, de manera muy crítica siempre, con reservas, no de manera, como él mismo decía, de manera talmúdica, ideológica, sectaria, etcétera, simplista, que bueno, si algo era todo lo contrario, digamos, todas las taxonomías y clasificaciones que inundan, digamos, ¿no? Los libros de bueno, que alguno le puedo hacer en algún momento, pues casi que se eche para atrás un poco y dice, bueno, pues puede parecer complicado, que tampoco es así, se entiende perfectamente, ¿no? De hecho, yo como anécdota personal puedo decir que el mito de la izquierda lo leí antes de entrar a la facultad, el verano previo, cuando se publicó, recién salido, y aunque haya cosas, evidentemente, mucho vocabulario, terminología, que incluye un glosario, por cierto, en términos filosóficos, ¿no? No los cojas, no los pies, la idea general sí, ¿no? Y un poco esa raíz, digamos, plotiniana, ¿no? De la evolución de las generaciones de izquierda, etc. Bueno, el caso que, bueno, pues en los años 60, 70, 80, pues estaba atento e interesado por la política como labor, digamos, de, pues eso, de filósofo, ¿no? Pero no será hasta el año 91 cuando publique este libro que viene a ser este primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Viene a decir, bueno, por un lado, eso de la política, que aquí no podemos tampoco desarrollarlo, pero simplemente enunciarlo, pues el propio rótulo o el hablar de ciencia política, bueno, en la teoría categorial distingue, pues, o analiza qué es eso de la ciencia y tipos de ciencias, ¿no? Las ciencias naturales o fuertes, digamos, las ciencias formales, diríamos la lógica y las matemáticas, y la problemática especial que tienen las llamadas ciencias humanas. Entonces, se habla de política y hay facultades de ciencias políticas o politología, ¿no? Por la conformación del concepto. Entonces, para decirlo así rápidamente, pues eso ni es ciencia ni es nada, es una ciencia con un estatuto nosológico, científico muy endeble, ¿no? Entonces, en este libro lo que hace es, hace 30 años, lo que hace es afrontar qué es el Estado. Y lo hace, lo repitió muchas veces, una vez estaba, digamos, esperando que cayese la Unión Soviética. Es decir, él veía que mientras aquello estaba operativo, estaba activo, y no se podía, digamos, hacer el balance total o presentar estas tesis que hace él, ¿no? ¿Qué es la tesis que hace bueno aquí? También por decirlo rápidamente, pues digamos, frente al motor de la historia de la tradición marxista, ¿no? Que sería, bueno, esto con todos los debates, etcétera, por fin, que sería la lucha de clases, ¿no? La dialéctica de las clases de los oprimidos, ¿no? Y las clases de los opresores, que en todos modos de producción pretéritos, ¿no? Pues ha estado siempre vigente en la tradición marxista marxiana y, digamos, de aplicación política, el marxismo-leninismo, ¿no? Ejemplificado pues, en la Unión Soviética, con un Estado que pretendía ser universal, pero que empezó, pues, evidentemente, y fortaleció su Estado y vio hasta qué límites podía hacer, ¿no? Bueno, pues era la dialéctica de clases y, por tanto, las clases de los oprimidos históricamente tenían que hacerse con los medios de producción, una vez formateada, digamos, instaurada la conciencia revolucionaria, el proletariado, esa fase que, digamos, es ineludible, aunque, digamos, indeterminada, de la dictadura del proletariado, y entonces sí, en el fin de los tiempos, ahí sí que confluiría, convergería con lo que será la tercera generación de izquierdas, con la izquierda anarquista, donde no habría estados, digamos, no haría falta. Todos seríamos felices porque se habrá restaurado, digamos, el esquema maniqueo o maniqueísta, los buenos, los oprimidos, llegará un momento que se habrá equilibrado la cuestión en términos prehistóricos históricos y ya todos nos abrazaremos y cada cual además podrá dedicar pues, a pescar, a cazar o lo que estime oportuno, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea aquí en este libro, en el primer ensayo, pues dice, bueno, lo realmente importante, que seguirá desarrollando de ahí en adelante, y ahora voy, pues es que lo importante, lo que prima realmente, sin anular la dialéctica de clases, que sigue existiendo, pero está dada a través de los estados. Lo que importa son digamos, los estados, los imperios, que es una categoría política fundamental, le digo, por retrotrayéndose a Platón o Aristóteles, ¿no? Entonces, y el ejemplo que ponía bueno muchas veces, pues era el de la Primera Guerra Mundial o el de la Segunda, y como para muchos, digamos, fue pues el desencanto, la percepción del realismo, del materialismo más total, que digamos no combatieron, digamos, oprimidos de unas naciones, de unos estados, bueno, estados nacionales de la Revolución Francesa, precisamente, ¿no? Pues no nace o surge la nación política, ¿no? No nacen, no combaten, digamos, pues eso, oprimidos de Inglaterra, Estados Unidos con los oprimidos alemanes o italianos, sino que lo que combaten, lo que prima son los estados, entonces combaten juntos, diríamos, oprimidos y opresores de Alemania frente a los aliados, por ejemplo. Entonces, digamos, venía a derrumbar eso, a arrumbar, si es que no lo estaba ya, pero esto, ¿no? No obstante, pues eso, bueno, plantea ya estas tesis fundamentales, lo que hizo ya que muchos ya empezaron pues, a
desde el punto de vista político, digamos, ¿no? A mirar, a desmarcarse un poco de bueno, ¿no? Y luego, pues digamos, andando el tiempo, pues en los años 90 se publicará España frente a Europa, ¿no? En el año 99, donde, pues lo que comentábamos antes, ¿no? Pues que entiende que España es un país peculiar o característico por los frutos que ha conseguido, que no es simplemente equiparable, por ejemplo, de Suiza, por ejemplo, o remontándose o retrotrayendo un poco en el sentido bibliográfico, pues la pregunta que se dio en el siglo XX de Ortega, ¿no? Ortega Gasset, pues dice, Dios, así un poco en clave enfática, ¿no? Dios mío, ¿qué es España? ¿No? Pues decir, pues ese Dios mío, en contexto, ahí diríamos, ontoteológico, ¿no? Si quieres, ¿no? Pero, pues eso, que no es una pregunta muy difícil y muy compleja de responder, ¿no? Entonces, el término de izquierda y derecha, y luego después de España frente a Europa. Rubén, perdón, ese término, ese concepto dice, lo califica como de nacionalista y va contra lo que es, este concepto de mirarse España como un país peculiar, especial, sí. Lo hace como autocalificarse como, es nacionalista, está exagerando, y eso va contra los principios, entre comillas, de la izquierda, porque la izquierda es internacionalista más que nacionalista, de cierta forma. Sí, pero digamos, ese internacionalismo, por ejemplo, fue la disputa ya interna, digamos, en lo que será el libro de Bueno, en la taxonomía o clasificación del mito de izquierda, la quinta generación de izquierda, la comunista, ¿no? Que es cuando llega un momento que Stalin dice, bueno, pues vamos a dejarnos de historias, hay que fortalecer nuestro país, nuestro Estado, y a raíz de ahí, no solo en el plano, diríamos, de la capa cortical, que es otra clasificación, bueno, unos términos que utilizan, bueno, no solo en el campo, digamos, militar, de expansión de ir a otros territorios, bien sea para, digamos, distintos tipos de imperio, bueno, bien sea para expoliarlos o para estar ahí, sino que muchas veces, y va paralelo, digamos, va entretejido dialécticamente, se va alcanzando eso desde el punto de vista nematológico, decimos nosotros, que es el punto de vista ideológico, es decir, formateando las conciencias, ¿no? Intentando llegar, y evidentemente el punto de vista ideológico es total, digamos, el telón de acero, eso está muy estudiado también, por cierto, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Una vez acabó la Segunda Guerra Mundial. Digo, en el contexto de la filosofía materialista de la Escuela de Oviedo, pues por ejemplo Gustavo Bueno Sánchez, hijo de Gustavo Bueno Martínez, o Iván Vélez, ya citado antes, pues han, en fin, rescatado archivos y publicado libros. Por ejemplo, Iván Vélez, Nuestro hombre nacía, y hay muchos artículos en el Catoblepas gratis sobre esto, pues como por ejemplo pues la Fundación Ford y otras, pues claro, es lógico, pues fomentaba pues lo que era el Congreso de la Libertad por la Cultura, para la cultura, que era, pues claro, digamos, pagaba a una serie de autores para que hicieran sus congresos, sus libros, sus publicaciones, que eran pues anticomunistas, estaban en España, digamos, sería esa tercera España, un poco, ¿no? Entonces no eran ni comulgaban con el régimen vigente, con el franquismo, pero tampoco estaban adheridos o eran filosoviéticos, ni mucho menos. Simplemente eran, digamos, en fin, liberales, ¿no? Que liberales, como el mito de derecha se clasifica a distintos tipos de liberalismo, económico, político, ético, etológico, etc. Pero digamos, pues claro, tenía sus intereses, entonces sabían que en la Guerra Fría, antes de conquistar otros territorios como Estados Unidos, ¿qué pasó, por ejemplo, en la caza de brujas, ¿no? Esa Norma McCarthy que tantas veces se trae la colación. Era un peligro, decían, bueno, a ver si nos infiltra por el cine, que era el gran medio en el siglo XX, ¿no? Pues ideas nocivas, entendían ellos, nefastas, para el buen funcionamiento de Estados Unidos, que abomina de esas ideas. Entonces, no, mejor esto, y pues claro, a unos autores evidentemente se negaron a testificar, y otros, como el caso famoso, por citarlo, ¿no? ¿Qué tal? Elia Kazan, que luego, digamos, chivó de todo y espiaría, intentaría un poco sacar su culpa sobre la delación, pues en la película esa tan famosa Ley del Silencio, que ganó un montón de Oscars, ¿no? Con Marlon Brando, pues ese papel de boxeador en los puertos, todo esto, ¿no? Entonces, las ideologías, claro que intentan infiltrarse, no son, digamos, para decirlo así rápidamente, no son solo los tanques, sino que previamente o paralelamente, pues el ámbito ideológico es fundamental. Entonces, la izquierda, que tiene ese componente, puede tener internacionalista, pero bueno, lo que hace el mito de la izquierda, pues es eso, intentar primero distinguir, que hablamos a ello si queréis, clasificar tipos de izquierda, es decir, frente a la idea, y enlazo con lo que decía René, ¿no? Que él, digamos, un poco lo que interpelaba eso, ¿no? Y de hecho, en internet tenéis unos debates que celebran un programa que había en su día de libros, ¿no? Libresco, Fernando Sánchez Dragó, que era negro sobre blanco, pues tiene dos entregas, en julio de 2003, una que debate con Ignacio Sotelo, que ya falleció,
bueno, y otra con Santiago Carrillo, que evidentemente también falleció, ¿no? Que era secretario del Partido Comunista, y en fin, digamos, Carrillo ya desde muy jovencito, ¿no? Había nacido en el 14 o el 15, pues había estado ya desde la Segunda República como cronista periodista, luego con cargos, digamos, ya en las Juventudes Socialistas, como se, digamos, radicalizó a sus huestes, a su gente, ¿no? Para llevarla a fin, pues, al Partido Comunista, y la responsabilidad que tuvo, pues, en Paracuellos, etcétera, etcétera, todo después lo que ha pasado, ¿no? Esa historia tenebrosa. Bueno, pues en ese programa, bueno, y que son 2 programas de 1 hora cada uno, bueno, decía esto un poco, lo dice en el libro y en tantas entrevistas, etcétera, que era procediendo bueno, digamos, o teniendo simpatías pues, de cierta tradición, vamos a decir, de izquierdas, que él decía, bueno, pues la izquierda tiene que espabilar. Entonces esa cosa subjetiva, diríamos, fenoménica, no estructural o esencial, ¿no? Es decir, yo me siento de izquierdas o yo soy de izquierdas, que lo mismo valdría, estaréis empatados como el que dice lo contrario. Bueno, cuando analiza eso, ¿no? La derecha como referente, pero luego hay modulaciones de la derecha, ¿no? Que dice, yo soy de izquierdas porque lo es mi padre, o lo es mi abuelo, toda mi familia es de izquierdas, soy de izquierdas porque vinculado a factores, digamos, emocionales, sentimentales, o cosas eso, ridículas, que dice, pues porque, se ponen en el libro, ¿no? Cuestiones... O como por ejemplo pudiera pasar en Chile, ponte tú que si tú no estás a favor de Pinochet, automáticamente eres de izquierda, una cosa así. ¿no? Y en Argentina, ya me acuerdo, bueno, con el caso de Perón, ¿no? Esa nota, bueno, ni izquierdas, peronistas somos todos, después ya de izquierdas o derechas liberales. Sí, pero eso abarca todo el espectro político, digamos. Bueno, sí, entonces, que sí hay figuras, evidentemente, que polarizan. Por ejemplo, una de las, bueno, estamos haciendo aquí un poco batiburrillo, pero en fin, hacer un poco recorrido. Una de las tesis, por ejemplo, pueden escandalizar, aunque bueno, lo dice literalmente, no tienen por qué escandalizar esto, pero una de las tesis del mito de la derecha, 5 años después del mito de la izquierda, en 2008, pues que clasifica o habla de derecha socialista, que dice, pues claro, muchos ya al hablar esto le parecerá un oxímoron, le parecerá una contradicción, ¿no? Derecha y socialista, ¿qué es esto, no? Y él establece, digamos, en el siglo XX, pues la figura de Maura, pues digamos la dictadura o dicta blanda, que se hablaba de Primo de Rivera, ¿no? De Miguel Primo de Rivera y Franco, ¿no? Y expone por qué, digamos, porque sobre todo porque hicieron pues, su labor, digamos, social homologable en muchos sentidos pues, a lo que ha sido las izquierdas, ¿no? Y empieza ese libro, por ejemplo... Sobre todo en materia de seguridad social, disculpa claro, Rubén, claro. que a lo mejor eso se desconoce. Sí, sí, El ¿no? sistema, llamamos profundo de seguridad social española, no es de la llegada de la democracia en España. No, pero aquí... Sí. Bueno, muchas veces insistía, por ejemplo, cuando se habla de coherencia, ¿no? Que la gente, digamos, alardea o enarbola como una virtud positiva, ¿no? Ser coherente. Y bueno, insistía, dice, bueno, la coherencia es una virtud lógico-formal, depende de lo que estés diciendo. Él ponía el ejemplo, ¿no? Si uno es un asesino en serie, pues mejor que deje de ser incoherente, que lo cese ya, ¿no? Que no tenga esa coherencia. Vale. Que sea incoherente desde ya. Claro, pues, entonces en este caso se olvida o se ocultan muchas cosas. Es decir, sobre ahí entran en juego más ideas. Mira, ahora os comento. Es decir, cuando se dice lo que dice la seguridad social, ¿no? Muchas veces se caricaturizó, todavía se sigue haciendo, pues en el caso de la etapa del franquismo, este pensamiento monista de un bloque de 40 años que no fue homogéneo, hubo muchas etapas y en cada momento había familias en el régimen y fuera que estaban en discusión, etc. Entonces se caricaturizaba porque decía, Franco y los pantanos. Diciendo, bueno, Franco estaba inaugurando pantanos. Ahora bien, ¿qué sucede? Si para valorar eso que esto hace falta que pase el tiempo, que pase más años. Por ejemplo, aquí en Asturias, el escritor Gracia Noriega decía, bueno, hasta que no veamos, digamos, la guerra civil como si fueran las guerras púnicas, pues claro, como pasen 2000 años, pero en fin, hasta que no pase un tiempo, no tanto, pero unos siglos, pues todavía sigue. Por eso de mi padre, mi abuelo luchó, me contaron esto, pero no me contaron lo otro, etcétera. En contexto, digo, de guerra y posguerra, etcétera, ¿no? Represión, etcétera. Pues va a ser muy difícil evacuarse y salirse del terreno de la ideología, porque incluso los propios historiadores, claro, la historia, digamos, los positivos, los historiadores, ¿no? Que manejan reliquias y relatos, pero es muy difícil, digamos, evacuarse de esas ideologías, ¿no? Entonces, en el caso del franquismo, por ejemplo, claro, si nos quedamos con todo para evaluar eso, o solo destacamos una cosa que entendemos que es, o varias cosas que son muy malas, pero las otras ocultamos. Ejemplo, aquí en Asturias existía, digamos, un edificio que podéis mirar por Google, que es impresionante, que es la Universidad Laboral. Entonces, ¿qué sucede? Por la Universidad Laboral, y ahí es donde intersecta o entra otra de las ideas, digamos, de los últimos 2 siglos y pico, procedente, digamos, del idealismo, el romanticismo alemán, y que en la etapa democrática, si queréis, pues incluso se la ha potenciado mucho más, anticlericalmente o frente a la religión, que es la idea de cultura. ¿Por qué? Porque ese edificio laboral nadie plantea que hubiese que derruirlo, derrumbarlo, casi nadie.
Entonces, ¿qué se hizo? Pues chocaba, ¿cómo encajar este edificio tan maravilloso, tan magnífico y qué uso se le da? Entonces se dijo, bueno, se le llama Laboral, ciudad de la cultura. Entonces pasa, digamos, a adorarse, que esto eran las ideas de Bueno en otras de sus obras, que es el mito de la cultura, viene a decir, la función que cumplía en muchos aspectos de la sociedad Dios y las religiones, hoy lo ocupa la cultura, de tal manera que hoy la gente ya no haría colas para para entrar a una iglesia, no haría tantas, y sí iría para ver el museo de arte moderno o no. Por ejemplo, y tan absurdo es vincularlo, por seguir con lo nuestro, ¿no? Decir, y por eso escribir mito de la izquierda primeramente, ¿no? Decir, pues Dalí, con un contexto, digamos, cultural, sociológico, etcétera, artístico, pues Dalí es de derechas, porque estuvo, en fin, y Picasso de izquierdas. Pues, hombre, pues, entonces es una asociación, pues, desde el punto de vista político, pues muy frágil o muy endeble. Y entonces él, para superar eso, y porque, digamos, interpelado un poco por eso, por el simplismo que había, igual que ha habido en otras muchas categorías o disciplinas de la filosofía, diríamos, la antropología, las que he citado antes, ¿no? La ontología, etcétera, etcétera, pues él dice, bueno, pues voy a intentar definir o acotar qué es esto. Y lo que él saca a relucir es eso, el Estado, como he dicho antes, y respecto a la izquierda, pues dice, la izquierda, que es la gran novedad, aportación que él plantea, es decir, ¿cómo se ha definido, aparte de criterios sentimentales? Yo soy de izquierdas porque toda la vida, porque lo siento, no sé qué, y bueno, pues esos criterios subjetivos no quiere decir que no existan, hay que tenerlos en cuenta para marcarlos, pero que eso no nos hace una definición, digamos, que sea operativa, funcional y sólida, ¿no? Resistente, desde el punto de vista del rigor filosófico, que es lo que intenta apelar el filósofo, desde Platón, Spinoza, esa geometría de las ideas, que no es posible porque no es una ciencia, pero al menos que nos sirva como ideal, digamos, ¿no? Entonces dice, pues las izquierdas, digamos, en el siglo XVIII, que es el siglo, digamos, de la Ilustración, en Francia, en Alemania, etcétera, ¿no? Y que va a desembocar, o va a dar lugar a la Revolución Francesa, pues dice, ¿de qué sirve apelar para definir a la izquierda política, que muchas veces está contaminada de esto que he dicho ahora, ¿no? De otro tipo de asociaciones o connotaciones a la idea de izquierda? Pues se la define, como, por ejemplo, como que es la razón, la diosa razón. Él hace mucha mofa en el mito de la izquierda, pues del cuadro de Delacroix, por ejemplo, ¿no? La libertad que anda al pueblo, ¿no? Y dice, ¿de qué sirve definirse la razón, la racionalidad, si no defines bien, de manera completa? ¿Qué es eso? Es simplemente, pues, diría en la Edad Media Rossellino, pues es un flatus vocis, lo dices, pero no significa nada, es un halo de voz, no significa nada. Salvo para tu parroquia, para los de tu cuerda, para los de tu clan cada momento, para tu partido, tu capillita, tu ideología, ¿no? Entonces dice, el definir eso no significa nada. Entonces él dice, vale, si apelamos a la idea de una idea de razón o de racionalidad y de universalidad, para la izquierda hay que decir qué es. Entonces él, básicamente, lo que dice el mito de la izquierda es que paralelamente, o digamos con el mismo, con el mismo espíritu, que sucede en el siglo XVIII, que se produce, es el siglo, la gran explosión de distintas ciencias, se ponen en el libro hasta 8 ejemplos que estuve contabilizando antes, ¿no? De la química, la teoría de los gases, la biología, etcétera, etcétera, pues dice, de alguna manera se inspira en ello por el proceso, que es una de las tesis del libro, ¿no? Que luego en un artículo posterior de un basilisco, pues desarrolla y precisa mucho más, pero que bueno, para los efectos de entender el mito de izquierda-derecha tampoco no es necesario explicarlas, y de hecho no se ha incluido en este tomo de las dos obras, ¿no? Esa es la idea de holización. ¿Y qué significa esta idea de holización? De holo, ¿no? De todo. Pues viene a decir, bueno, lo que hace es, partimos del presente, sin duda, de donde estamos en ese momento, y lo que él también carece o saca a reducir, que es un término, pues, por eso, pues, no tenéis por qué conocer, que es el del dialelo noseológico, referido a, digamos, a filosofía de la ciencia, pero dice, una vez que hacemos, vamos hacia atrás, digamos, ¿no? Hacemos el regresus, por decirlo en términos platónicos, y luego hegelianos, marxistas, etc. ¿Hacia dónde? Hacia buscar el qué. Pues dice, ¿cuál es digamos, la novedad, la radical novedad que consistió la Revolución Francesa? ¿Y por qué surge de ahí, aparece la izquierda? Pues viene a decir, hasta entonces las sociedades políticas se organizaban, digamos, de manera anatómica, por estamentos, por clases, ¿no? Y lo que hace, digamos, en política, el hito, digamos, que supondría la Revolución Francesa para la política, ¿no? Ya no solo, cuando muchas veces se compara con la Revolución Americana, con la Constitución Americana de poco antes, etcétera, que no, la diferencia es esta, que es que se basa, en vez de la política pasar a ser, como era hasta entonces, en clase anatómica, se trata de buscar los átomos de la sociedad política, dividirlo, digamos, a nivel atómico, ¿no?
también lo cita de alguna manera, ¿no? Y no solo, pero por referirnos a personajes de la historia de filosofía, pues los átomos de Demócrito, etc., ¿no? Entonces dice, hay que ser, la novedad radicaría en esto, en que la política a partir de entonces son los individuos, digamos, los ciudadanos son los que conformarán lo que vendrá después, ese nuevo régimen, ¿no? Entonces, lo del dialelo nosológico que acabo de citar viene a decir que para poder reconstruir eso, una vez que haces el regreso hacia atrás, luego para poder avanzar hasta donde estabas, el progreso, tienes que de alguna manera suponer el todo del que partes. Si no, se te difumina y es incapaz, digamos, de reconstruir el todo de referencia del que partías al principio. Entonces, la idea es esta, que, digamos, pasan a ser los ciudadanos el germen, digamos, de la sociedad política nueva, ¿no? Entonces la izquierda primaria, la que surge, digamos, la izquierda jacobina, el primer género, la primera generación de izquierda, pues es la que se opone radicalmente, pues eso, al antiguo régimen. Y luego, lo que hace bueno en el libro, pues digamos, es que plantea, no de modo, digamos, pues que salió antes, ¿no? Fuera de cámara, ¿no? No de modo, digamos, fijista, de modo porfiriano, que está dado ya per se, sino que él apela, digamos, a una línea, digamos, un criterio plotiniano, de Plotino, ¿no? Cita en el libro, pues, las Heráclidas, que no es que se parezcan, digamos, en este caso, las izquierdas, los géneros de izquierda, porque se parezcan entre sí, sino porque provienen de una mismo tronco común. Eso es. Entonces dice, pues la idea es, ahí sí, el método, digamos, histórico positivo, ¿no? Pero que necesita de una teoría, dicho de otra manera, en este caso aplicado al campo de la política, lo que hace bueno, pero vale para otros terrenos, para otras materias, es que es la relación clásica siempre discutida, ¿no? Entre teoría y praxis, o teoría y práctica. Es decir, que si uno no tiene una teoría detrás, la que sea, y siempre en filosofía frente a otras teorías que tienes que contrastar dialécticamente, si no, ¿qué es? Es ideología, es lo que decíamos antes. Yo digo esto porque sí, es, digamos, por decir en términos de la filosofía, ¿no? Pues es mi doxa, mi opinión, mi creencia, diríamos casi, ¿no? Y ya está, ¿no? Mi pistis. Entonces, tienes que contraponerlo frente a otras. Entonces, para no actuar a tontes a locas, pues tienes que tener una teoría detrás. Bueno, por ejemplo, muchas veces el quinto género de izquierda, que es la comunista, que ya nos hemos referido varias veces, pues bueno, distinguía en un libro que es primero un artículo, luego en un libro de 2006, o sea, en este periodo, ¿no? Entre medias entre el mito de la izquierda y el mito de la derecha, un libro que es Zapatero y el pensamiento Alicia. Bueno, el título de Zapatero se lo puso la editorial, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Que era el presidente, como sabéis, del gobierno de España de 2004 a 2011, ¿no? Del Partido Socialista. Pues ahí, bueno, separaba o distinguía lo que era el pensamiento Alicia o pensamiento aliciesco, por Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? De Carroll, que era el que cree que se puede cambiar el mundo, digamos, simplemente con deseos, con voliciones, con desearlo. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El de Miss o Mister, para que nadie se enfade en este contexto en el que estamos, España o Miss, lo que sea, Miss Mundo. Que le pregunte, bueno, ¿qué desea usted? Yo deseo acabar con que nadie se muera de hambre en el mundo, evidentemente, deseo acabar con la guerra. Acabar con la guerra, acabar con la guerra. Ahora bien, ¿cómo lo logra usted? Y esa cara que muchas veces muchos se chotean, se ríen de, bueno, no tiene algún... Acá en Chile estamos en esa, haciendo la constitución, en la constitución que se está... En pensamiento Alicia. Sí, estamos en la etapa de que con la constitución vamos a vivir en el mundo de Alicia. De las maravillas. Claro, la cuestión es, una de las notas características, digamos, de definir en qué consiste ese pensamiento Alicia, él lo vincula o lo define, dice, no es propiamente el pensamiento infantil, sino que es el pensamiento adolescente, ¿no? Que adolece muchas cosas y cree que simplemente con desear las cosas, al día siguiente, mágicamente, van a cambiar. Entonces lo ilustraba con Zapatero, pero la genealogía la podemos ver. De hecho, en el libro, en el mito de la derecha, en la página 52, en la edición original, en la otra no tendré que mirarlo ahora, cita, bueno, es curioso, a Joaquín Leguina. Joaquín Leguina es un histórico, digamos, del Partido Socialista Español, que en ese libro, el mito de la derecha, en 2008, criticaba a Zapatero por ignorante, digamos, ¿no? Diciendo, bueno, pues vaya gobernante. Bueno, pues Joaquín Leguina, digamos, ha hecho lo mismo últimamente, acaba de sacar un libro sobre Pedro Sánchez, que digamos es la misma estirpe. Ahí sí que ahí son dos clones, si queréis, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pues el Partido Socialista le ha abierto, bueno, a él y a Nicolás Redondo, un expediente de expulsión del partido. ¿Por qué? Por esto un poco, por decir, entender que hay que tener una sumisión total y que no se puede discrepar en el seno de un partido, como efectivamente pasa. Si discrepas, o dimites tú o te dimiten, o te montan eso, ¿no? Y un poco la idea de que critican a Leguina, ¿de qué es? De que es fascista o criptofascista, porque critica la visión oficialista, o que es hegemónica, que es imperante en el PSOE, lo cual nos lleva o entronca con lo que dice, bueno, el mito de la izquierda, que viene a decir, otra de las tesis fundamentales, ¿no? Es que no hay una unidad de la izquierda, no hay una única izquierda, ese me siento
bueno, si dice izquierdas ya nos da la pluralidad, por lo menos, ¿no? Pero sino que son muchas y distintas entre sí, que tienen intereses distintos. Entonces, por terminar con lo que estaba diciendo, ¿no? Pues el pensamiento Alicia sería eso. Y frente a ese pensamiento Alicia, bueno, decía Zapatero, el pensamiento Alicia, está el pensamiento utópico, las utopías, pero el utópico, contrariamente a lo que muchos piensan, que lo identifican con el pensamiento Alicia, como que piensan en una realidad, un mundo, pues sí, el de la República de Platón, o que queráis, o Marx, que es el ejemplo más reciente, entre comillas, y más sobado, y piensa que nada, que es todo muy fácil. Y bueno, dice, no, no, el utópico, si lo es consciente de que para llegar, partir de un punto A, donde el mundo, si hay guerras, hay hambre, todo lo que se quiera, situación de desigualdades de clase, de sexo, lo que se quiera. Para llegar al punto B, tiene que ser consciente que tiene que hacer una teoría y tiene que pensar una serie de fases y no va a ser fácil. Entonces, por ejemplo, llegamos a quinta generación de izquierda en el comunismo, tantas veces traído, citado, ¿no?, a esta cosa de Stalin. Es decir, merece la pena, si tú quieres llegar a un fin, está clarísimo que ese fin es maravilloso, ¿no?, para tu Estado y el caso para la humanidad, ¿no? Esas ideas ya pues internacionales. Merece la pena, todavía entra en conflicto con la ética, con la moral, etcétera, ¿no? Merece la pena o se puede sacrificar una generación a dos, etcétera. Es decir, un muerto es una tragedia desde el punto de vista ético. 1.000.000, 10.000, 100.000 es una estadística. ¿Merece la pena desde ese punto de vista? Sí, porque bueno, si el objetivo es supremo, sublime, es maravilloso, pues igual sí. Pero bueno, al margen de esto, el utópico es consciente de que tiene que pasar esas fases. Y el pensamiento Alicia no, es el pensamiento donde confluyen muchas ideas distintas. Sería más infantil que el utópico, porque por último el utópico pretende una teoría. Eso es la idea, que el utópico tiene que tener una teoría. Y el pensamiento Alicia no le hace falta, simplemente es la apelación, digamos, al componente sentimental. El deseo total. Claro, si voluntarismo se llama. Voluntarismo. Voluntarismo. Claro, entronca evidentemente con eso, en toda la tradición filosófica, ¿no? La disputa, por ejemplo, clásica entre el voluntarismo e intelectualismo divino, cerca de Dios, si prima más o no, pues es esto aplicado a la política, es exactamente eso. Entonces, si yo digo, no, yo estoy enamorado de Margarita y Margarita no me puede ver, pues simplemente con desearlo ella va a quedar rendida ante mí, pues no. Y entonces tendrás que aceptarlo, muchachos, tendrás que, se te hará bola, pero trasiégalo, ¿no? Metabolízalo. Pues un poco esto, ¿no? Pues, Rubén, oye, Rubén, no, dale, Fernando, perdona. Me parece tan conocido, eso que tú estás planteando me parece tan conocido y tan aplicable a la realidad política actual que estamos viviendo, René, que es como casi... es como repetir la misma historia. Pero bueno, a lo que iba yo, disculpa, Fernando, para aprovechar el tiempo y que, porque obviamente quedó claro que esta no va a ser la primera vez que nos vamos a juntar con Rubén, porque quedaría mucho por desarrollar. De hecho, esto serían los prolegómenos. Pero para quedar con el gusto, ¿cuál es la noción que tiene, o la distinción en realidad que formula Gustavo Bueno, que para mi gusto es novedosa y de hecho es una de las razones por las cuales me adentré en sus obras? Esta distinción que la tiene ya en el mito de la cultura, el mito de la izquierda, el mito de la derecha, distinguir los mitos. Hay mitos que sirven, ¿cierto? Y esto es súper interesante y creo que aquí está el nudo gordiano. Distinguir entre mitos que sirven, los voy a clasificar si yo ahora para que se entienda. Mitos que sirven y otros mitos que no sirven tanto y que más nada enredan. Porque a veces en una visión simplista se dice, no, todos los mitos son mentira, falsedad y qué sé yo. Pero hay mitos que tienen una vertiente, llamémoslo así, positiva y la otra negativa. ¿Cómo engarza esa noción que está en el mito de la cultura y que aparece acá en el mito de la izquierda y obviamente en las obras completas? Sí, están en muchas obras de Bueno. En la última, prácticamente diríamos, la visión más, quizás más matizada y que recoge esto es en el Ego Trascendental, que el Ego Trascendental es un artículo de Bueno en un basilisco íntegro, que son 102 páginas, y luego publicado, que pasa por ser pues, el último libro de Bueno, porque se publica en 2016, unos meses antes de fallecer. Y ahí dedica unas cuantas páginas a desarrollar o acabar de matizar esto, ¿no? Entonces, sí, la distinción es la siguiente. Muchas veces se piensa, en el siglo XX hay una obra muy fundamental que es El paso del mito al logos, una obra en Nestlé, ¿no?, un especialista del mundo griego, y se dice, la idea central es esta, ¿no? Digamos, el tema ese del paso al mito al logos es un clásico en cualquier curso de filosofía, ¿no?, de historia de filosofía, el paso del mito al logos, ¿no?, que ha sido dado de manera eterna, etc., ¿no? ¿Y en qué consistiría la visión canónica? Luego, ahora inmediatamente planteo las críticas de Bueno, ¿no? Pues viene a decir, pues en la antigüedad el mito pues es todo lo irracional, lo cual, digamos, también lo que hay que abandonar. Hay que abandonar, desarrollar el elemento religioso, mítico, etc., ¿no? Y que no serviría de nada. Es decir, por ejemplo,
La Ilíada, si lo consideramos así, ahora, pues lo mismo, no serviría de nada, ni no nos daría ninguna lección, bueno, no serviría casi ni desde el punto de vista literario, pero luego no, ninguna lección política, ni ética, ni nada, ¿no? Entonces, esta visión clásica es el mito, pues eso, pensamiento infantil, digamos, ¿no? Y aparece, ¿cuándo aparecen logos? Esa es la cuestión. ¿Cuándo aparece la palabra? Pues normalmente se le suele vincular a unos con los presocráticos, en la etapa del pensamiento presocrático, y otros, pues ya con Sócrates, o con Platón, con Aristóteles, cuando surge la filosofía académica, pues eso, con la Academia de Platón, ¿no? Entonces, este esquema tan simplista, pero que es el que figura, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en todos los manuales, en todos los libros de texto de filosofía, etcétera, 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 ¿no? Y entonces, el logos, ¿qué es? Es la razón. Como luego resurgirá, o se le traerá otra vez, conecta directamente con el siglo XVIII, que es en el que estamos, digamos, ¿no? Con la diosa razón, las luces, etcétera, ¿no? Muchas veces se ha destacado como en España se habló de ilustración y no iluminación, ¿no? Por el término alemán, porque, digamos, las reminiscencias a los iluminados, ¿no? En la tradición, digamos, de la mística, etcétera, pues ya. Entonces, bueno, lo que dices, no, pues cuidado, hay, como en todo, haciendo una taxonomía, una clasificación, digamos, hay mitos y hay mitos. Entonces viene a decir, hacen una Claro, narración. porque lo que hizo fue matizar el concepto de mito, que no, la noción mito no era blanco y negro. Eso, matices. Eso es. Sí, Eso estaba es. aprovechando de pasar una publicidad del programa. Nada encubierta, nada encubierta. Sí, sí, sí. No, establece como es fundamental en bueno todo su pensamiento, distinciones en la temática que sea, pues la estructura trimembre, las tríadas, ¿no? Por ejemplo, pues que si yo, en el Quijote, por ejemplo, ¿no? Pues en España no es un mito, incluye un apéndice final sobre, bueno, el discurso de las armas y las letras, trabaja un poco eso, pues en vez del esquema binario dualista de Don Quijote y Sancho, pues se introduce, por ejemplo, a Dulcinea. Entonces, bueno, lo que hace es introducir una estructura ternaria, que es, por un lado, digamos, los mitos oscurantistas, oscuros, que se entiende que son eso, oscuros, confusos, que no nos sirven para nada o para apenas nada, ¿no? Que pueden enturbiar el pensamiento y la actualidad. Es decir, muchas veces, bueno, insistía que cuando se hace historia o se hace filosofía, se estudia la trayectoria de las ideas, por ejemplo, el mito de la izquierda, pues cuándo surge esa idea de izquierda y por qué es importante para la historia de las ideas, ¿no? Pues no es por una cuestión, digamos, erudita, por una cuestión, pues, arqueológica, accesoria, ¿no? No fundamental, sino que es esencial, estructural, ¿no? Basal, si se quiere. Entonces él decía, esos mitos oscuros y confusos que lo que vienen a hacer es a enturbiar el asunto, ¿no? Pues vale, pues podemos prescindir de ellos, no hacer caso. Ahora bien, dice, hay otros mitos que son los luminosos o los clarificadores, que son los que ayudan y son válidos, no ya en tiempos pretéritos que a lo mejor lo fueron, sino que siguen siendo válidos, perfectamente válidos hoy día para entender el presente y en este caso la política. Ejemplo, en Platón, dos de los mitos, digamos, fundacionales de la historia de filosofía y de la filosofía, y que, digamos, son la misma moneda, por un lado, digamos, el mito de la caverna, que aparece en el libro séptimo, el capítulo séptimo de la República, ¿no? Nos recordamos, pues el prisionero que, digamos, los prisioneros que están encadenados con grilletes se logra deshacer, ve que la realidad es otra, y lo que hace bueno, que siempre papel de filósofo, ¿no? Y que daría, por cierto título, un documental que hicieron sobre su vida y su obra en 2015, que es Gustavo Bueno, La Vuelta a la Caverna, que es que el filósofo no es que sale de arriba, dice, qué listo soy, que veo que la realidad es otra, porque es más amplia que la que me tenía mostrado porque solo veía sombras, y entonces, qué listo soy, los demás, los de mi clan, de mi tribu, de mi sociedad, que les den morcilla y yo me voy a tomar copas, suponiendo que hubiese para tomar copas fuera de la caverna. Sino que el filósofo regresa, desciende. Entonces, digamos, la labor del filósofo está constantemente volviendo a la caverna, o por utilizar el ejemplo que sacaba antes el compañero respecto a la ideología, es caídas del caballo constantemente. Esa caída, digamos, de San Pablo, que bueno, muchas veces quienes más te critican son quienes te han dorado la píldora, o quienes entienden que les has traicionado, cuando no tiene por qué ser así, o no es así, sino que son ellos los que creían que era en fin, una adhesión inquebrantable. Y el otro mito, aparte del mito de la caverna, digo, es el mito de Sócrates, digamos, el mito de la muerte de Sócrates. Es decir, ¿por qué se condena a Sócrates? Digamos, se le condena por asebella, por impiedad, es decir, por hacer el filósofo, por problematizar la realidad, por no creer en los dioses, se dice la ciudad, y por hacer filosofía, se dice por corrupción de jóvenes, acotamos, en el sentido intelectual, del otro estaban ya corruptos todos. Pero bueno, entonces, la labor del filósofo siempre es difícil. Entonces viene a decir, bueno, pues el mito de la caverna, ¿cómo no va a ser útil y clarificador para un problema como puede ser, por ejemplo, de las constituyentes en Chile o para España, para lo que sea? Esa labor, digamos, de ilustrar de verdad, de enfrentarse a los otros y sabiendo, muchas veces, ¿verdad?, que la labor del filósofo es ingrata y que te puedes ver a calumnias, a culturas de cancelación, a que te llamen facha, fascista, no sé qué, etcétera, 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 ¿no? Y que no se entienda nada porque exige
exige tiempo, es decir, leer a, bueno y a todo. Primero, la filosofía supone, como saber de segundo grado, que así lo definía tantas veces él, supone un mínimo de conocimiento, o sea, digamos, un mínimo conocimiento en muchos campos de la realidad. Y cuantos más y más profundos, mejor y mejor, ¿no? Entonces, requiere muchos años o tiempo de estudio, ¿no? Y que pues, cada cual puede hacerlo o no, dependiendo de mil cosas, ¿no? De su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el filósofo le van a caer por todos lados, eso es evidente. Entonces, mitos luminosos por un lado, mitos oscuros por otro, y en el centro, y de nuevo ahí los matices que hay que hacer siempre, hay que ver cada estructura, cada cosa concreta, que viene a decir, hay un tercer tipo de mitos que podríamos decir claroscuros, que es que hay que ver en cada contexto, hay que ver, no cabe, digamos, un formalismo se ha aplicado a la Constitución, ¿no? Solo con la Constitución ya estamos salvados y ya todos los demás factores caerán del cielo porque pues, no es tan sencillo, ¿no? Pues y en ese contexto, Rubén, llamémoslo así, la noción de izquierda y la noción de cultura serían mitos de carácter oscurantistas. Claro, sí, no, total. O sea, lo que viene a decir es que la idea, por eso hace el libro, ¿no? El clasificatorio de la izquierda, que dice, bueno, si vamos a hablar de izquierda, demos unos parámetros concretos y rigurosos, ¿no? Que es lo que hace en el libro, digamos, clasificando entre izquierdas definidas, por un lado, con 6 generaciones, algunas ya la hemos comentado, y otras izquierdas indefinidas, que también lo hemos soltado alguna de ellas, como son la izquierda divagante, la extravagante y la fundamentalista, donde confluyen, digamos, los criterios ya no serían formalmente políticos, es decir, relativos al Estado, respecto al Estado, sino que se incluirían otro tipo de variantes, algunas con mucha fuerza en la última década, en los últimos años, como el feminismo, el ecologismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, dice, la izquierda como tal, el hablar de izquierda, esas ideas, pero como se puede hablar, diríamos, bueno, otros libros en 2005 que publica es El mito de la felicidad, que fue un encargo, si no, como tantas veces, prácticamente no hubiera escrito nada, digamos, un encargo que les hace editoriales y se pone a trabajar en serio, ¿no? Pues dice, la felicidad en sí misma, ¿qué es? Pues dice, solo genera confusión y quienes más sacan rédito de esto, digamos, en un contexto de democracias capitalistas, de mercado pletórico, subjetivistas, voluntaristas, de hedonista, de una felicidad canalla, como él clasifica un tipo de eso, pues es, por ejemplo, los libros de autoayuda, de donde todo el mundo quiere ser feliz y él dice, bueno, pues en toda la tradición filosófica, muchos filósofos desde Aristóteles han analizado esa idea, pues ¿qué es esto? Pues hablemos con un poco de rigor, ¿no? Entonces, sí, la izquierda es un mito, o la cultura, por supuesto, lo que he dicho antes, viene a decir, igual que tan metafísica es la idea de cultura, o cierta acepción de la idea de cultura, como la idea de Dios. Es decir, muchos abandonaron, digamos, la idea de Dios, por decir, no, ahora supuestamente por criterios más positivos, más empíricos o más fácticos, dicen, no, pues si la función, el formato lógico de la idea es el mismo. Cambia, digamos, el contenido, la materia, pero más o menos lo mismo. Entonces, el labor del filósofo es destruir los mitos oscuros y oscurantistas. Y la cuestión es que los mitos claroscuros, claro, esos son los difíciles, donde hay que entrar en los grises, en los matices, y mucha gente no quiere porque está en la ideología. No me diga que es lo que bueno arremetía siempre, pero sobre todo en los últimos años, que le enervaba, digamos, ¿no? Pero la gente no quiere saber nada, ¿por qué? Y va vinculado a la democracia, precisamente, o al fundamentalismo democrático, que son 3 cosas distintas, ¿no? Una, que uno pueda tener su opinión y emitirla, ¿no? Y bueno, no le metemos en la cárcel ni lo liquidamos. Perfecto. Una cosa, que tú emitas tu opinión, vale. Otra, que tu opinión sea respetable o no. Es decir, si dice, bueno, las personas son respetables, pero no sus opiniones, no son cosas distintas. Bueno, si lo que tú dices tiene algún valor o no, ¿y de qué depende si es verdadera o no esa opinión, ese juicio que tú emites? Pues depende de la materia, de cada caso, cada cosa concreta, ¿no? Si no sabes de lo que estás hablando, pues apelamos aquí a un filósofo del siglo XX, si queréis, a Wittgenstein. De lo que no se puede hablar, pues por prudencia mejor es callar. Y la tercera, que se dice, pues si yo opino, y esto se ve en redes sociales, por todos lados, ¿no? Mi opinión vale tanto como la de cualquier otro. Yo muchas veces pongo el ejemplo a los chicos. Y a ver, si tú te vas a operar de corazón abierto, ¿qué quieres? ¿A un cirujano experto que lleva 20 años, que es el número 1 del mundo? ¿O otro que tiene 30 años, no acaba la carrera, pero se vio toda la temporada de House? Y dice, no, pues yo me encanta la medicina. Pues digamos, no tiene sentido, ¿no? Pues hemos llegado a este disloque, esta absurdez, que es el voluntarismo, el pensamiento, yo pienso esto. Entonces, bueno, decía, como esto va unido a la democracia, se dice, y claro, y el reverso, dice, claro, pues esa gente que no tiene a lo mejor ni formación, ni tiene interés, ni quiere, que no sabe nada, que es sectaria, etcétera, etcétera, esa gente, claro, vota como cualquier otro, es la democracia. Eso, o sea, sí. Entonces, sí, primero la labor, digamos, del diagnóstico, del análisis, ¿no? Y luego, pues, bueno, las involucraciones que tiene. Entonces, bueno, decía, pues la crítica que hizo, por ejemplo, en el libro que enseñó René, ¿no? El panfleto contra la democracia realmente existente,
y que, por cierto, en el libro, hecho por Gustavo Bueno Sánchez, en la introducción, dice, bueno, pues una edición en un momento no indeterminado, pues bueno, notó en ese panfleto, bueno, realmente existente, era por la forma de Suslov, ¿no? De comunismo realmente existente frente al comunismo. Sí. Bueno, eso. Y dice, pues corrigió, le añadió panfleto contra la democracia realmente existente y puso panfleto contra toda democracia realmente existente, como diciendo, frente a los fundamentalistas democráticos absolutos, tipo, por ejemplo, pues en Claro, España... noción, disculpa Rubén, que acá parecería contraintuitiva, porque nadie se atrevería acá en Chile, Fernando, a hablar de fundamentalistas democráticos, que es una visión absolutamente fuerte, y que lo estamos viviendo, por cierto. Sí. No, pero en España lo mismo, en España, claro, precisamente, ya chocaba mucho, aunque había libros anteriores en otro sentido, que también hay un artículo en el Catoblepas donde se estudia esto, un libro de Cebrián, de Juan Cebrián, pero digamos, el último libro de bueno a nivel nacional de encargo, ¿no? En temas de hoy, de la editorial Planeta, sí, que es El fundamentalismo democrático, es un libro de 2010, luego ya vendría pues el 2014 ensayo de una definición filosófica de la idea de deporte, y en 2016 el ego trascendental que he citado antes, ¿no? Pues el fundamentalismo democrático, efectivamente, ¿cuál es la distinción de bueno aquí? Que nos viene también para el caso, ¿no? De hecho, en el panfleto, ese panfleto contra la democracia se incluye al inicio, si no me equivoco, un artículo que es la democracia como ideología, que es un artículo del año 97, donde Bueno distingue esto. Es decir, dos acepciones o dos tipos de distinciones que van, digamos, podemos corresponderlas, no identificarlas, pero corresponderlas. Entonces, en ese artículo dice, hay que distinguir dos cosas. Una, la democracia como técnica o tecnología, que se ha aplicado a otras materias, ¿no? Que dice, bueno, pues que haya urnas. Como instrumento. Positivo, que haya urnas, qué tipo de sistema tenemos, si hay segunda vuelta, si no, todo eso. Y esto todo el mundo lo entiende y bien, claro. Y otra cosa que es la democracia como nematología, que digamos es como confluencia de varias ideologías, como ideología diríamos, que es cuando se pregunta a alguien, ¿qué es la democracia? Y dice, pues la democracia es la salvación del pueblo, es la felicidad, todo depende de la democracia. La democracia es lo que me va a resolver todos los misterios. Se puede votar democráticamente, como pasó en España y pasó también en la Unión Soviética, si existe o no existe Dios, y digamos, pues es una cuestión que queda fuera. Vamos a votar democráticamente y si 2 y 2 son 5, pues tampoco, no, son categorías distintas, en el caso de ciencias y una cuestión de ontología, ¿no? Bueno. Y otra, que es la que hace bueno, que es democracia en un sentido, un fundamentalismo democrático, o una democracia fundamentalista, y otra que es un funcionalismo democrático, que viene a decir, bueno... Perdón, sí, es que sí. a veces podemos llegar al absurdo que podemos votar no sé cómo decirlo, el suicidio colectivo, masivo, pero votado por el pueblo. Y Claro, estaría bien. Como lo hacen las sectas, algunas sí, claro. sectas religiosas. De hecho, ¿No? hay muchos políticos que lo están ya planteando de una forma muy elegante. Así, como que suicidémonos todos voluntariamente. La democracia, el fin de la democracia se cumplió. No, el fin de la democracia, el último hombre, el artículo luego del libro de Fukuyama, ya los presocráticos, pues quien planteaba precisamente, bueno, en este caso era que los adultos, digamos, los políticos corruptos, por generosidad se suicidasen para que los jóvenes que eran, digamos, buenos hombres busonianos, virginales, pues creciesen sanos y demás, ¿no? O no, pero el caso que dices tú, claro, el ejemplo más paradigmático en el siglo XX, que se dice siempre, es el de Hitler, digamos, como o no gana las elecciones, pero accede democráticamente al poder. Claro, pues ¿qué pasa? La democracia ha votado eso. De hecho, muchos de los que hoy día en España y en otros sitios también acusan pues desde categorías, digamos, completamente ideológicas, maniquistas, etcétera, burdas, ¿no? Pero dicen, no, pues cuidado con tal partido, ¿no? Que es... entonces, algunos líderes dicen, no, pues entonces el pueblo... y si no funciona, disculpa Rubén, y si no funciona es que porque la democracia no está completa. O sea, claro, hay respuesta para todo. El fundamentalismo democrático, ¿qué dice? Que no es lo que dice bueno ni tantos autores en la historia de filosofía, dice Platón. Platón y Aristóteles vienen a decir que la democracia es un régimen político más. Aristóteles, si recordáis, para Platón, digamos, previamente era la aristocracia, el gobierno de los mejores, realmente. Otra cosa, quiénes son los mejores hoy día, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos días estaba planteándolo en clase pues a los chicos, a ver, pero claro, plantear esto ya partimos de un sistema democrático, ya les choca, ¿no? Pues, ¿qué criterio ponemos? Pero bueno, y Aristóteles planteaba 6 modelos, una clasificación de tipo lógico. Por un lado, si gobiernan en el sentido puro, luego otra cosa es que haya los regímenes mixtos, ¿no? Como Cicerón después, etc. Si gobierna uno, varios o todos, y si gobiernan bien, de manera correcta, gobiernan incorrectamente, de manera corrupta, ¿no? Entonces, pues sea, digamos, la monarquía y la tiranía, la aristocracia o la oligarquía y la democracia y por la república, y luego diríamos que demagogia, populismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dice, no, como buena pela, igual que Aristóteles, a la autaxia, lo que hay que tener en cuenta es el Estado, el bien del Estado, y el Estado, evidentemente, sus ciudadanos. Y el mantenimiento del Estado. O sea, claro.
No, claro, mantenimiento del Estado. Que no se perseveren, concebiría una ciencia política que autodestruyera el Estado. claro, no, pero ese es el peligro, por ejemplo, de los secesionismos. ¿Cómo puedes meter democráticamente, que es una de las críticas que se ha hecho en España en la transición a la Constitución del 78? Por ejemplo, lo traigo un poco a mi molino en el sentido que hice la tesis sobre este autor, ¿no? Pero la Constitución de España se promulga en el 78, en diciembre del 78. Pues en enero de ese año, en el anteproyecto de la Constitución, con muchos debates, artículos y demás, pues Julián Marías, por ejemplo, decía, bueno, es que, y otros muchos, pero decía, el incluir, y bueno, lo ha hecho, por supuesto, el incluir ahí el término nacionalidad para referirse a ciertos territorios, y de estos polvos van a venir, como vinieron, pues mucho lodazal, mucho, va a ser terrible, ¿no? Porque ahora bien, ¿qué pasa? Que eso estaba pensado, era una ambigüedad pensada para contentar, es verdad que era una época complicada, donde se hablaba siempre del ruido de sables, que podía pasar, en España pues la chapuza. Rubén, lo que dice es que al final ese término que se incluyó en la Constitución terminó siendo contraproducente, porque al final pasó a ser un tema que se exageró y se llevó al nivel de yo soy nacionalidad, tengo que estar fuera, yo puedo liberarme. La cuestión es, digamos, que no fue ingenuidad, sino que ya estaba, y ahí entró un poco con lo que dije al principio, de esa guerra ideológica que, por ejemplo, ha estudiado Gustavo Bueno Sánchez y Iván Vélez, que ya incluso desde los años 50 y 60 y demás, proyectos federalistas, digamos, para intentar disgregar lo que era una unidad. Otra cosa es qué tipo de identidad tenía, ¿no? Pero una unidad de España pues podía beneficiar a terceras potencias, ¿no? Y entonces ahí entra en juego pues el mito de Europa, por ejemplo, separarse de España pero estar en Europa, y lo vemos hoy día, bueno, son cuestiones ya concretas de España, pero pues eso, cómo alguien puede plantear un intento de secesión y luego se va a Waterloo, como el caso de un político catalán, ¿no? Pero por terminar, que bueno, lo que dice, como tantos otros, es que la democracia no es lo único, y que lo que decía René, ¿esto cómo se arregla con más democracia? Pues si hacemos a la eutaxia, que el Estado, que lo que cuente es el Estado, y todas las instituciones del Estado, y todos los que estamos en el Estado, pues bueno, depende, hay situaciones y situaciones. No es, se puede decir, digamos, la visión de Churchill, que bueno, también la critica, en el sentido que no deja ser, puede leerse en clave fundamentalista, pero Churchill, ¿qué dice? ¿No? Pues la democracia es el peor de los regímenes posibles, excepto todos los demás, ¿no? Pero viene a decir, pues Aristóteles, y bueno, dirían, pues no, tampoco es así. Y es luego, esa visión de que va mal la democracia, nos suicidamos, pero vamos a, pues hay que ver. El pueblo se puede equivocar, y bueno, lo analizó, por ejemplo, en otro libro, tiene un libro sobre la televisión, que es Televisión Apariencia Verdad, que es un libro, digamos, más duro de ontología, pero tiene otro, que sigue siendo duro y analiza la idea de corrupción, etcétera, que es la idea de basura, que es Telebasura y Democracia. Pues ahí, con el tema de los reality shows que comentabas, que fue muchas veces, a debatir sobre religión, sobre apariciones extraterrestres, sobre supersticiones, sobre política, sobre mil cosas, pues precisamente decía, bueno, no podemos cargar mucho las tintas, porque cuando se dice, bueno, es que entonces, hoy día con Internet, YouTube, Twitch, en mil plataformas, es decir, cuando antes un programa en España, ¿no?, de 45 millones de habitantes, lo veían 10, 12, 13 millones de espectadores, que era la leche, ¿no? Pues, y decimos, no, esta gente ve programas de basura porque son de corazón, de si este estuvo con este, se intimó con no sé quién, etc. Pues esa gente vota. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la conclusión, ¿qué hacemos? Esta gente es indocta, no tiene ninguna formación y se entretiene refocicándose en la basura. Un poco lo de Lope de Vega, ¿no? Pues si la gente habla en necio, pues al burro hay que hablarle, darle basura, si quiere basura, ¿no? Pues claro, ¿qué hacemos? Entonces, ¿sacamos la conclusión o no? ¿O simplemente exponemos esto? La democracia, efectivamente, pues si dice, no, hay que educar en valores, por ejemplo, ¿no? Que aquí en España hay una asignatura ahora, hace tiempo, que es educar en valores, ¿no? Educación en valores. Pues valores, claro, bueno, decir inmediatamente, bueno, ¿qué tipo de valores? Hay ¿Cuáles muchos. valores? La sociedad es heterogénea, hay muchos que están a muerte entre sí, entonces, ¿qué queremos decir? Claro. En valores de una agenda, pudiera ser. Me parece muy peligroso enseñar en la educación de los valores, porque el que define los valores puede estar definiendo una forma de mirar la vida absoluta. Me parece cercano a un totalitarismo. Claro, pero si nosotros decimos eso, Fernando, nos van a acusar de que somos antivalóricos. Antivalóricos. No, y anticalóricos. Claro, digo anticalórico, estoy tomando una cerveza aquí, pero anticalórico. También, oye Rubén, como para ir cerrando, y quedó claro, y aprovecho de hacerte la invitación al aire de que vamos a requerir otra entrevista contigo para ir hablando de estos temas, y quizá presentar otras obras de Gustavo Bueno, porque, a ver, es necesario, creo yo, esta es mi visión, y se lo comento a Fernando,
tratar de, en español, y vuelvo a reivindicar el idioma, tratar de, en español, tener una visión filosófica, porque lastimosamente, sin renegar de los otros idiomas, también, qué sé yo, los otros filósofos también son muy relevantes, pero si tenemos filosofía en nuestro idioma, ¿por qué no ocuparla? Eso por lo menos para mí es el interés, por una parte. Y por otra parte, aclarar el hecho de que estos temas sirven como disparadores, que pueden tener coincidencias, y tampoco se trata de hacer apología de la figura de don Gustavo, pero sirven como disparadores para hablar de los matices que es necesario afrontar. Y en esta última, llamémoslo así, para ir cerrando, Rubén, ¿cómo lo has hecho tú, ya saliéndonos de Gustavo Bueno, cómo lo has hecho tú para enfrentarte, y lo digo con esta palabra, de enfrentamiento a los jóvenes que tú tienes, por siendo tú muy joven, porque Rubén nació el 85, o sea, siendo muy joven respecto de nosotros, todo tiene un matiz y un punto de vista, claro, para los chicos que le hace clase, capaz que sea Rubén el viejo nomás. Pero bueno, para mí tú eres muy joven y tienes contacto con personas mucho más jóvenes. ¿Cómo es ese enfrentamiento a vida cuenta a cómo nos estamos viendo? Teniendo presente también que esta discusión, ¿cierto?, del mito de la juventud, que quizá pudiera ser otro libro que pudiéramos hacer, el mito de la juventud, esto como que los jóvenes son prístinos, buenos, aquí siguiendo la moda de Unidas Podemos, acá existe el Frente Amplio, entonces ellos hacen la nueva política porque son jóvenes, son buenos, tienen la carita rosada y ellos representan el bien. Pero más allá de eso, ¿cómo ves tú a tus alumnos? Sobre todo considerando que, porque tú eres parte de nuestra generación, tú estudiaste la gran mayoría, que entiendo, no con tanto internet como hay ahora. Sí, no, o sea, yo, entre otras, por darte así, eso, un panorama así rápido, ¿no? Algunas pinceladas. Pues sí, yo, por ejemplo, pertenezco a la generación, como dice Gustavo Brochate, de papel, ¿no? La generación libresca por un lado y la generación, digamos, que sigue recorriendo y buscando, en la medida de sus posibilidades, pues en los mercados del libro anticuario, de viejo, ¿no?, de segunda mano, etcétera, y esa prioridad del papel, ¿no? Frente, por supuesto, hay que contar, valirnos de los recursos digitales, que en muchos casos son imprescindibles, pero en fin. Con los chicos. Ojo, que igual es paradójico, porque una de las razones por las cuales se ha difundido también Gustavo Bueno es gracias a Internet. Porque el proyecto de filosofía en español, y aprovecho acá de hacer una propaganda, un avisaje del proyecto de filosofía en español, es magnífico, porque, por ejemplo, traducen los diccionarios soviéticos, están en español, están ahí, qué sé yo, o sea, se da esta doble faz de Jano, ¿cierto? Que pudiera ser praxis teoría. ¿Cómo lo ves tú ahí? El proyecto de Filosofía en Español nace en enero, el 1 de enero del 96, o sea, de 25 años, y sí es un repositorio, un material ingente de documentos de todo tipo, de obras clásicas, que yo, pues traducción de clásicos filósofos del mundo griego que emprendió en su momento, pues yo, Cepedal, que luego falleció, y textos de todo tipo curiosos, y biografías, que hay una red de colaboradores, pero bueno, sobre todo fundamentalmente Gustavo Buenos Aires, con biografías de gente, pues eso, y sobre todo en el ámbito de la hispanidad, del hispano, etc. En cuanto a los chicos, pues en cuanto a los chicos, todavía estos días, eso, hablando de estas cuestiones de teoría política y demás, pues les planteaba, bueno, estas cuestiones, ¿no? Y si ellos se sentían, cómo veían ellos, si se ven como políticos, apolíticos. No he defendido que la política pues nos invade, somos animales sociales y políticos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos, se da una polaridad si quieres, ¿no? Como otras cosas, pero por un lado hay unos pocos que están pregnados de ideología, están presos de ideología, pero, y que eso que decíamos antes, que lo tienen todo clarísimo, casi. ¿Por qué? Porque también es normal que les inunda, son ríos que les inundan por todos lados, que son las ideas fuerza del momento. Entonces tú dices, bueno, feminismo, por ejemplo. Pues feminismo, hay que definir qué es eso, evidentemente podemos hablar del mito feminismo, y hay muchas visiones dentro de las corrientes feministas, no ya pasadas, en el momento actual, distintas entre sí. Es decir, tema del aborto, pues no sostienen lo mismo. Otra cosa es que una de ellas sea la hegemónica y se imponga a las demás. O sobre el tema de la prostitución, o sobre mil cosas, ¿no? Entonces, que no piense que solo hay una visión posible, ¿no? Entonces, sobre la ideología, pues eso, hay algunos que aparentemente, digamos, todo es una facha. Hay para un grupito de alumnos, digamos,
que casi pues el hacer filosofía, como están viendo desde un punto de vista ideológico con su edad, ¿no? De propia, digamos, del pensamiento de Alicia, todo lo resulta ya muy sospechoso de todo, ¿no? Ejemplo, mira, pongo ejemplo. El curso pasado y el anterior yo creo también, puse Feijóo, la figura de Feijóo que ha salido antes, ¿no? Digamos, la tradición del pensamiento público español, muchas veces, bueno, pues citaba una trilogía de la filosofía crítica española, ¿no? Frente, por ejemplo, a la ilustración francesa o alemana. Aquí era otro tipo de pensamiento que no hacía falta, digamos, ni tal, ni la modernidad supuestamente inaugurada por Descartes un poco antes, porque aquí estaba la escolástica, la neoscolástica y otro tipo de cuestiones muy sutiles, ¿no? De ontología muy sutil, de ética, etc. Entonces, citaba a Gracián, a Feijóo y a Balmes, digamos, en sucesivos siglos, como autores fundamentales, aparte de otros como Suárez, por supuesto, que, bueno, Mariana, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el siglo XIX, pues Ceferino González, ¿no? Que hizo la tesis doctoral precisamente Gustavo Buenos Aires sobre ella, o qué sé yo, Donoso Autores todos Cortés, en español, por cierto. claro, Donoso Cortés, bueno, en fin. Entonces, ¿a qué voy? Pues Feijóo llegó a Oviedo en 1709 y falleció en 1764. Y Feijóo, precisamente, es un ejemplo como Kant, digamos, en Königsberg, Kaliningrado actual, de que sin salir de su núcleo, de su ciudad, sin viajar, esta idea también del viaje absoluto, pues que puede ser un erudito, estar al tanto de todas las novedades científicas, filosóficas, literarias de la época que le llegaban, que estaba, escribía, o Menéndez Pelayo del 19, otro, en fin, que es visto como otro, pues eso, el católico machaca martillo, pues como el fascista absoluto, tradicional. Bien, pues les puse, se hizo en 2014, coincidiendo con el 250 años del fallecimiento de Feijóo, se hizo un documental que está en internet, ¿no? En Oviedo 10, sobre, no, salía Bueno, hablando y otros, sobre la figura de Feijóo, un documental de 1 hora, pues para dar a conocer a los obeteses, a los asturianos, a los españoles, a la hispanidad, a quien quiera, pues bueno, ¿qué fue, no? Un poco, bien. Pues esto, algunos alumnos, buenos por otra parte, y inteligentes, claro, pero que les podía tanto la ideología, entonces veían a Feijóo, así lo escribían en sus ensayos, ¿no? Sus escritos, pues que era como un documental casi de la Alemania nazi, como si fuera Leni Riefenstahl rodando eso. Y yo, hombre, por amor de Dios, porque porque a lo mejor alguno de los que aparecían, como por ejemplo un periodista asturiano que entonces estaba en activo, pues hablaba, se refería al término pues de que sí, de los progres, ¿no? Que pues hay que matizar y tal, pero en fin. Pues ya le sonaba eso, progres y Feijóo y el cura, pero más allá, es decir, que sobre eso también se hizo teatros críticos en su momento. Para que veáis un poco la contraposición del filósofo y otro de las ideas fuerza del momento, que no es la ciencia, sino que es el fundamentalismo científico, que es el choque entre Feijóo y Severo Ochoa. Severo Ochoa, como sabéis, hay una famosa anécdota que figura en un cómic, en un panfleto materialista de Juan José Méndez Iglesias, de 2014, donde, y aparece más sitios reflejada esta anécdota, donde Bueno, frente al fundamentalismo científico de Severo Ochoa, que dice todo es ciencia, ¿no? En su caso todo es química, todo en realidad, el todo se puede reducir a una única categoría. Y bueno, para llamar Claro, la para el que atención... tiene un martillo no solamente sirve para clavar clavos, sirve para todo. No, y entonces viene a decir, la realidad, que es una de las tesis constitutivas del materialismo filosófico, es que es plural, que es heterogénea, y que no cabe reducir, que hay conmensurabilidades, que no cabe reducir una categoría a la otra, y explicar todas, como es las teorías del todo, o bien en acto, digamos, es una única ciencia, como era la química, todas las demás a la suya, o en un futuro que confluirán, convergerán y habrá una superciencia. Bueno, pues en la nota esta referida tan famosa, Bueno le decía, bueno, entonces todo es química. Sí, sí, yo quemo el libro, las obras completas, aunque las hayas comprado, las quemo Claro, y se es química. explica. Y bueno, decía, bueno, entonces esta letra, la A y la están unidas por el enlace iónico covalente. Entonces, esta anécdota ilustraba, decía, bueno, pues que son categorías distintas. Severo Ochoa que decía, bueno, este tipo es un containas. Y bueno, que decían, es que no se da cuenta de esto. Bueno, pues esto mismo sucedió respecto a Feijóo, digamos, como precedente de Bueno, y Severo Ochoa. En la Universidad de Oviedo, en el edificio histórico, había una aula escalonada, que era el aula Feijóo. Y ese se dijo, no, vamos a darle el nombre a algo, a Severo Ochoa, que está genial, por supuesto, bien, como está pues en su lugar natal y en 20 sitios más. Pero se cambió el nombre de Feijóo por el de Severo Ochoa y venía a representar el qué, pues atrás, Feijóo, que es el carca, la iglesia, lo oscuro, que es mentira, solo basta leer el trato crítico para ver que trató de todo y analizó supersticiones y pues era la filosofía entendida como, en fin, el catolicismo, todo fuera y aparece la ciencia, ¿no? Entonces, mis alumnos, por terminar, pues por un lado, esos y otros muchos, pues que no, que no saben, bueno, que están, digamos, desmarcados o que no sienten que no va con ellos o están en otro rollo, aunque intentes mostrarles humildemente, cada cual en su granito de arena, pues
esto, que están en el mundo, la conexión que tienen y tal, pues bueno, algunos llegarán más tarde y verán estas cosas y a lo mejor luego te lo dicen años después, otros no, bueno, hay de todo. Rubén, estamos viviendo una época muy de lo que tú estás contando. Aquí en Chile, en América, el destruir las estatuas, los monumentos. Bueno, sí, sí, claro, Porque sí, en cierta forma simboliza lo mismo que tú me estás diciendo. En el fondo es como este señor, el que está arriba de el que simboliza ese monumento, hay que destruirlo porque él es tal cosa, pero él es hijo de sus contextos, de sus circunstancias. No lo sacan de contexto y lo absolutizan. Es malo nomás, simboliza tal cosa y chao. Y no Sin reemplacemos matices. ni por nada. Sin matices, nada. dice, no, primero eso, que se ignora, o si se conoce, se da solo una imagen, una parte, se oculta lo demás. Y luego sí, el anacronismo, que es eso, juzgar con ideas del presente sucesos pasados. Entonces, bueno, pues vamos a analizar esto, que sirva de debate, ¿no? Pues es el tema en España total, no solo en Chile. El tema, digamos, de las calles, ¿no? En España, pues bueno, estoy pensando en Oviedo, pero que el cambio es constante. Los nombres y bueno, y errores en España recientemente ha habido que se acusa de franquistas a señores que fallecieron décadas antes. Pero ya retrospectivamente son franquistas, o sea, van la letra del siglo antes. O sea, porque ejemplificarían el mal, pero bueno, en ese caso es por ignorancia. Pero es un desastre, sí, un desastre en el sentido. Y quizás, Rubén, para ir redondeando y terminando y agradecerte desde ya la gentileza que has tenido de compartir con nosotros, quizás lo que debiéramos hacer es un futuro programa y hablar derechamente del maniqueísmo, porque ese es la polaridad, sin desmerecerla tampoco, porque es necesaria para el análisis, pero esta polaridad, ¿cierto? Que este análisis maniqueo de que algo es malo, entonces como es malo, o algo necesariamente es ontológicamente bueno, como pudiera ser estos mitos que hemos analizado. No sé, Fernando, si quieres decir unas palabras para ir cerrando. No, agradecer a Rubén y efectivamente hay que profundizar. Hay temas como por ejemplo el españolismo, digamos, el concepto español como un todo que creo que es un tema importante. En América Latina, como en España, hay mucha autoflagilancia, por llamarle un término, y veo que en realidad debería valorizarse más en la influencia que tuvo España en reconocer el aporte que tuvo a la humanidad, digamos, ese concepto, y es un concepto errado que tiene la humanidad completa, falso concepto, digamos, de lo que el efecto, la influencia que tuvo España en muchos conceptos, digamos, en el mestizaje, en todo sentido. Claro. Eso esa es la idea frente a otros tipos de imperios, digamos, que pues, o bien se les apartaba o se les exterminaba, sin contar que hubiese pautas, que las hubo, evidentemente, y diezmar la población en ambos sentidos y cosas de excesos, por supuesto, pero la cuestión es eso, la clave es, bueno, eso, el mestizaje, que no hay ningún recelo, ni por cuestión de color de piel, ni mezclar la sangre, sino que adelante, esa es la idea. ¿Sí? Entre otras instituciones eso ahí se ve muy bien, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, no quedaría más que pedirle a Rubén que despida el programa y estaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias, Rubén. Nada, a ustedes, a nosotros, pues nada, simplemente que, pues eso, lo que hace falta, digamos, y es lo que intenta el punto de vista filosófico en general, no ya de Gustavo Bueno, por mi parte, es eso, el programa determina así, pues matices, trabajar y acotar y volver, insistir y no creer que aunque uno tenga una determinada posición, que eso está ya finiquitado, porque no puede estar en filosofía, ni es una ciencia, ni es el ideólogo, que cree que ya está todo solventado y entonces no necesito discutir nada con nadie, ni con vosotros, digo, ¿qué me va a contar aquí estos señores en matices? Nada, que les den morcilla, yo explico mi rollo. No, pues siempre hay que insistir y volver y darle vueltas, etcétera, ¿no? Matices, no todo es blanco y negro. Eso es. Muchas gracias, que estés muy bien.